papel y se permite votar en las embajadas. Yo tengo un par de conocidos venezolanos que de primera mano me contaron que fueron a votar a la embajada de México, de Venezuela en México, en la Ciudad de México, a Carolina Padrón. Ella es presentadora de ESPN, y también a Víctor Daniel Pernalete Blanco. Él es reportero en el periódico Tribuna de Querétaro, y hubo grandes colas, largas filas en las embajadas, una copiosa participación no solo en las zonas urbanas o en las zonas continentales de Venezuela, sino también más allá de sus fronteras, y con esa confianza de que el voto electrónico les ha funcionado y dejan atrás las sospechas que todavía tenemos en México respecto de si los votos se cuentan bien, o peor aún, si los votos se cuentan bien y se reflejan correctamente en las actas. Porque de primeramente puedo decir que en los procesos electorales mexicanos yo dudaría de que las actas se llenen correctamente, y muchas veces ya como el daño no es mucho mayor, de poquito en poquito va habiendo una colección de pequeños fraudecitos que a mí en lo general me dejan la sensación de mucha incertidumbre. Pero recuerda, Gabriel, que durante el proceso electoral pasado no se habló de fraudes, sino de fraudulencias, o sea que de cosas que podrían en determinado momento constituir un fraude, no necesariamente que se esté cometiéndolo, sino que podría ser. Y bueno, ayer platicaba yo con uno de mis hermanos, y precisamente llegamos a la conclusión de que era muy difícil que aquí en México se instituyera el voto electrónico, y no por carecer de recursos. Digo, la verdad es que no podría hacer nada, casi nada Venezuela, que no podríamos ser nosotros. Sin embargo, el hacerlo por medio de un voto electrónico, pues para empezar elimina el papel, y ya ves que para nosotros versa un dicho que papelito habla, que se supondría que podría servir para un caso de controversia, bueno, remitirnos a la copia física del documento para constatarlo. Sin embargo, recordarás, Gabriel, que el viernes se autorizó la destrucción de todo el material electoral de 2006 y 2009. Entonces, ¿para qué queremos nosotros un material electoral que podemos revisar en caso de una impugnación o de una controversia, si de todos modos la ley no nos lo permite hacerlo? Sí, esa fue una controversia en la que incluso se llegó a instancias internacionales por parte de John Ackerman y un grupo de especialistas del proceso que deseaban hacer una revisión voto por voto, casilla por casilla, de la del 2006. Estuvo en controversia todo este material electoral, no se permitió su revisión y ahora se ordenó su destrucción. Hay casos en México, casos exitosos muy en lo local, de urna electrónica, como Jalisco. Municipios ya han tenido elecciones completamente de forma electrónica. También Coahuila tiene casos exitosos de desarrollos de urna electrónica, pero parece que el mismo Instituto Electoral del DF tiene un modelo, pero el Instituto Federal Electoral se la está llevando muy tranquila. Ellos, he escuchado que dicen que su planteamiento de urna electrónica es de aquí a como 15 años. No, y recuerda que nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza. O sea que nosotros hemos ido modificando las leyes electorales en función de las quejas que se han venido dando hacia pasa el proceso electoral, se dan las impugnaciones, se dan las controversias, no se les da cauce, pero eso sí, se dan reformas electorales que previnieran esa posible falla del sistema. Y bueno, recordarás que en el 2006 un hombre famoso para todos nosotros fue Hildebrando, que era la compañía que estaba encargada de hacer precisamente los conteos del PREP. Y que curiosamente Hildebrando es el nombre de un familiar político del próximo expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que tiene oficinas aquí en Querétaro. Esta compañía Hildebrando, aliado del Centro de Cómputo Triara de Teléfonos de México, y que eso causó sospechosismo, que una empresa cercana al presidente de la República fuera la encargada de desarrollar el PREP del Instituto Federal Electoral. Un PREP que finalmente se desconectó hacia la madrugada por órdenes de Luis Carlos Ugalde, al decir que al no haber
una diferencia significativa, lo único que iba a ocasionar era más incertidumbre. Pero bueno, regresando al tema de Hugo Chávez, Gabriel, a mí me gustaría rescatar ciertas cosas, ciertos logros que ha tenido. Si bien los logros sociales que ha tenido el gobierno de Chávez ha sido muy de la mano de los precios del petróleo, entonces tendríamos que usar ese ejemplo para vernos en ese mismo espejo, Gabriel, porque bueno, los precios del petróleo son los mismos para todos nosotros. Tenemos unos precios índice, en donde más o menos podremos poner por ahí la mezcla mexicana, al igual que la mezcla de Venezuela. Si bien Venezuela es el primer país con reservas a nivel mundial, México es el cuarto y no ha logrado capitalizar toda esa riqueza de la que hablábamos el viernes pasado apenas, y no ha logrado capitalizarla en bienestar social. Chávez ha logrado en los 14 años que tiene de gobierno reducir su deuda externa de 75% del Producto Interno Bruto a menos del 13%. Incluso ha llegado a saldar en algunos momentos. Ha constituido un banco regional, el que presta dinero a tasas muy por debajo de las del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que esto ha hecho pues que la verdad enoje mucho a los principales socios de dichos bancos, porque bueno, ellos una vez que hacen un préstamo a alguna nación, pues prácticamente se adueñan de la política fiscal y monetaria de ese país para decirles cómo y por dónde. Así como logros de este tipo ha logrado, por ejemplo, revertir la pobreza alimentaria, el desabasto de alimentos. O sea, lo que más ha hecho enojar a los Estados Unidos es que sea un país autosuficiente, que no necesite de ellos y que no le pida permiso para nada, y que aparte esté aliado con países poderosísimos, como decíamos, en este caso China e Irán. Sí, y hacen un bloque que seguramente hace tambalear a Estados Unidos en algunos aspectos, sobre todo que los chinos han recuperado expectativas de crecimiento económico. Ellos están ya con perspectivas de recuperar tasas de crecimiento superiores al 7%, que para el volumen de la economía china es una barbaridad, es varias Españas, por ejemplo. Las máculas o los puntos negros que le señalan los opositores principalmente a Chávez, más allá de la parte económica, es en la del tema de las libertades y de la pluralidad en los medios de comunicación, ya que ante medios de comunicación que le han sido adversos, utilizando las facultades que le da el Estado, ha, por ejemplo, con frecuencia cortado transmisiones de las televisoras privadas para hacer cadenas nacionales con contenido bastante folclórico. Hay un estrato de periodistas que lo acusan de no soportar críticas y de tener estos tintes autoritarios. Pero por el otro lado están estas condiciones que ha creado de utilizar su bono petrolero, algo que habíamos comentado aquí en Querétaro, en México. Se desaprovechó en los últimos años de Vicente Fox y los primeros de Felipe Calderón. Así es, Gabriel, y bueno, aun cuando Venezuela sí tiene todavía inflaciones de 2 dígitos, el crecimiento que han tenido en los últimos años ha sido alto, y no podemos separar el crecimiento económico de la inflación. Es algo que se da. Por algo el Banco de México se ha empecinado en detener la inflación a como dé lugar, a una costa del crecimiento de la producción en México. Y es que tenemos una muy mala memoria de la inflación en México, aquellos años en los que comprabas una cosa en la mañana y en la tarde ya estaba al 100 o el 200% más caro. Pero lo que ocurrió en esa época, que fue tan nocivo para el bolsillo de los mexicanos en los 80, es lo que le llaman los economistas la estanflación, que fue estancamiento con inflación. En el caso de los venezolanos no están en esta situación tan delicada en la que estuvo México, porque están teniendo crecimiento económico, sí, con inflación, pero crecimiento económico. Aquí tenemos estancamiento económico sin inflación.
un poco esa obsesión del Banco de México es evitar regresar a la estanflación que tuvimos en los 80 con nulo crecimiento económico y tasas de inflación de hasta el 100, 200, incluso creo que llegó por ahí por la finales de la Madrid 200 y tantos por ciento. Y bueno, regresando al tema de su legitimidad, cabe señalar que su opositor, el candidato Capriles, todavía no daban las 12 de la noche y ya estaba felicitando a su contendiente. Al parecer todo lo que se dijo al calor de las candidaturas, y una vez que culminó la jornada electoral y dan un virtual ganador, sale, lo felicita y se pone a las órdenes de todas las personas que votaron por él y de todos los que no, y dejando a un lado todo ese discurso de una posible compra de votos, de esa teoría del miedo de qué va a pasar si gana la oposición. Recordemos que Capriles viene de un partido que, si lo podemos semejar a algo, es al del PAN aquí, que es un partido... en Venezuela pasa algo muy parecido aquí a lo de México. El partido se instituyó en el centro y las oposiciones se dieron hacia la izquierda o hacia la derecha. No hay en este caso Chávez, recordemos que Chávez hizo una reforma constitucional, o sea, no una reforma, perdón, promulgó una nueva constitución. Entonces, prácticamente todo el aparato político es chavista y está acomodado a su modo, eso no se lo negamos a nadie, está hecho a su modo. Pero todas las otras oposiciones han sido o izquierdas o de derecha. En este caso, el candidato Capriles era un candidato de derecha, era un candidato donde estaba muy apoyado por los sectores empresariales, y bueno, eso fue algo que le ayudó a Chávez para utilizarlo como argumento en su contra en la candidatura, porque bueno, si bien recuerdas, Gabriel, los seguidores de Chávez son del sector popular. Sí, las brigadas bolivarianas, que en buena medida fueron parte del músculo electoral de Chávez en esta pasada elección, en esta elección del día de ayer. Y bueno, ahora habrá un nuevo mandato, seguramente continuará la beligerancia por parte de Estados Unidos. Habrá que ver si en este último mandato sigue manteniendo esa especie de cohesión que ha logrado con los mandatarios de Bolivia, Evo Morales, o con el de Ecuador, Rafael Correa, un poco no tan cercanos con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y con Dilma Rousseff en Brasil. Sin embargo, la región del Cono Sur se ha destacado por crecimiento económico que en México no hemos visto, aunque aquí presumimos baja inflación y mucha estabilidad económica. Y bueno, solo esperamos que por el bien del país, por el bien de los venezolanos, todo se dé en una calma como se ha dado hasta ahorita. Finalmente, procesos electorales van y vienen, unos ganan, otros pierden, como fue el caso aquí en México. Y bueno, esperemos que todo se dé en el margen de la civilidad y por el bien de los venezolanos. Recordemos que casi siempre todos los detractores de todos los países son precisamente los expatriados, Gabriel. Sí, los que de alguna forma nos han beneficiado. Vamos a hacer una nueva pausa para renovar el link. Seguimos en Horizonte Alterno, donde escuchas otras voces y otros enfoques. Regresamos.